Saludos, soy John Carlos Silva Ruiz, estudiante del curso de lectura crítica. El día de hoy vamos a revisar las necesidades actuales de comprensión crítica según Daniel Coynes. Para ello, pues tenemos que tener el punto de partida que las necesidades actuales de lectura crítica no son las mismas a las que se presentaban en los años 60 y 70. Necesariamente porque en estos años la comprensión crítica se basaba únicamente en que el lector entendiera o comprendiera el mensaje, más no la intencionalidad. Actualmente se hace necesario comprender esa intencionalidad que tiene el texto y cómo éste interactúa. Para ello podemos tomar a Ferreiro, que en el 2001 dijo que realizó las investigaciones socioculturales sobre la práctica del lenguaje y entiende que la lectura y la escritura son construcciones sociales, actividades socialmente definidas. No podemos limitarnos a que un texto va a tener la misma concepción o la misma comprensión en diferentes individuos. Actualmente la concepción que se tiene es que el texto tiene una comprensión acorde al individuo que realice la lectura. Por ello depende mucho del contexto sociocultural en el cual se realiza la lectura o se escribe, pues de este va a adoptar unas prácticas propias. En este momento las prácticas lectoras están cambiando a causa de múltiples factores, pues ya no leemos en los mismos tipos de texto. Ahorita tenemos bastantes tipos de texto de lectura, los objetivos que tenemos ahorita para lectura son más ambiciosos y existen nuevos contextos. Actualmente el proceso de globalización nos ha permitido que tengamos acceso a textos de diferentes culturas, y a pesar de que los mismos pueden ser traducidos a nuestro lenguaje, pues presentan un gran reto en entender y comprender las expresiones que en ellos se designan. Entonces, esos son los nuevos retos que nos depara ahorita la lectura. La comprensión en sí, vamos a analizar cómo la comprensión crítica de los ciudadanos del presente y del futuro en una comunidad democrática, pluricultural y científica y electrónica, cómo lograr estos ciudadanos críticos actualmente en nuestro entorno. Para ello vamos a analizar los 4 factores que llevarían a una comprensión crítica de los ciudadanos según Coynes. El primer factor que menciona Coynes es detrás de las líneas. Actualmente nosotros tenemos que extender nuestra comprensión del texto más allá de lo que dice literalmente, ya que en este tiempo actual la democracia nos ha generado seres que tengan bastante empoderamiento con relación y demanda de ellos pues que tengan una profundización democrática, y exige que sean unos ciudadanos comprometidos, que puedan participar con madurez y que tengan una conciencia de decisión, lo cual les permita discernir entre un discurso y otro y sus inconsistencias. Existen varias formas de ver este factor. Ejemplo, cuando existen discursos que nos hablan de prohibir el aborto, entonces todos estamos a favor, pero debemos discernir qué implica eso y cuál es el derecho realmente a la vida. Entonces esto es leer detrás de las líneas, es ir más allá, comprender el entorno bajo el cual se desarrolla este discurso, cuál es la intencionalidad del autor, qué es la ironía que presenta. Para ello se hace necesario pues realizar 3 tipos de comprensiones. La comprensión es de las líneas de un texto, que es el significado literal, leer y comprender lo que nos quiere transmitir literalmente, pero también tenemos que leer entre líneas, que son las inferencias irónicas, los dobles sentidos que tienen los diferentes discursos políticos, los diferentes actores para transmitir su mensaje. Y por último, tenemos que leer detrás de líneas. Esa lectura detrás de líneas es encontrar la ideología, la orientación y la argumentación y o punto de vista del autor, de quien escribe, de quien nos dimite el discurso. Este es un factor importante de crear ciudadanos que sean democráticamente que apoyen la sociedad, que sean constructores de una nueva sociedad, que aprendan a discernir de mentiras a realidades, de hechos posibles a hechos factibles. Todo esto nos ayuda a llegar a una comprensión general de las situaciones. Nunca más que hoy, debido a la gran globalización que tiene la democracia, a la importancia que tiene el voto de las personas,
a todo este atenuante que tiene la participación ciudadana, las decisiones sociopolíticas habían dependido tanto de la opinión ciudadana. Nosotros, y lo vemos en nuestro país, actualmente hablamos de extrema derecha, extrema izquierda o de centro, pero no nos hemos detenido a revisar cuáles son las posturas, qué de lo que nos dicen cada uno de estos actores contribuye o desestima nuestras creencias, apoya o delibera nuestra situación económica. Entonces aquí está el primer factor en crear personas críticas democráticamente, que puedan discernir entre los discursos, que está bien, que está mal, cuál es el trasfondo del discurso y hasta dónde es conveniente o no. Este es uno de los primeros factores. Dentro del segundo factor encontramos la multilectura. En esta multilectura encontramos que ya por parte de la globalización, y lo mencionábamos anteriormente, somos factibles a tener acceso a textos de diferentes culturas, a textos de diferentes partes del mundo, que delimitan y exigen del lector una comprensión más amplia de la cultura. Primero que todo, pues leer en varios idiomas o leer autores de culturas ajenas en un idioma franco ha dejado de ser una práctica elitista. Ya no solo los grandes élites tienen acceso, sino cualquier persona que tenga acceso a internet puede leer textos de diferentes culturas. Esto lleva a una formación más asertiva en la parte crítica del ser humano y de la conciencia ciudadana, porque es comprender que una palabra puede cambiar variación, puede tener una variación dependiendo de la cultura donde se delimite. Además, como ya lo vimos, la lectura no solo se centra al texto, sino también quién la produce, con qué la produce y cómo la produce. Ejemplos tan claros en nuestra idiosincrasia como una palabra varía de la parte de la costa a la parte central de nuestro país. Un ejemplo de ello, la palabra tostado en la parte céntrica del país significa un pan que es duro de cocción, mientras que en la parte nororiental o en las costas de nuestro país no tiene ningún significado. Y así muchas palabras. Esa es ir más allá, comprender qué quiere decir cada situación, cada palabra de acuerdo a la cultura. En esta comunicación intercultural, como lo decíamos, entre lectores y escritores de diferentes comunidades, los interlocutores no solo comprenden los mismos referentes, sino que ignoran qué grado y qué tipo de conocimiento previo común existe entre ellos. Es necesario, no es lo mismo leer un texto producido en nuestra idiosincrasia, leer otro de otro país, porque nos demanda conocer más las costumbres de este país, conocer qué interactúa y cómo se da la relación del lenguaje en él. Las herramientas como los traductores, los textos traducidos nos ayudan a acceder aún más a estos textos, pero no nos garantizan que logremos la comprensión que se requiere, debido pues a que las traducciones son muy lineales y la comprensión requiere el entendimiento de la cultura y el momento histórico en el que se desarrolla el texto. Por eso necesitamos lectores plurilingües y multiculturales que puedan desprenderse de la herencia de sus referencias y formas culturales, que puedan salir de la comodidad y el entendimiento que les da su cultura, a entender otras culturas y a mediar en esas culturas con la comprensión de los diferentes textos de los cuales tenemos acceso. También existe otro factor, el tercer factor, la ciencia y la multidisciplinaridad. Actualmente están en nuestro diario vivir, encontramos textos científicos, textos económicos, textos políticos que son de nuestro fácil acceso, pero que requieren un análisis detallado, pues la transformación semántica operada sobre el contenido científico durante la divulgación muestra cómo inevitablemente se pierden orígenes, se influyen otros no necesariamente científicos. Entonces, esa interacción que tenemos con textos propios de cada disciplina lleva a que tengamos una comprensión errada de la disciplina, ya que no conocemos o no se tiene la concepción concreta de los términos propios de esa disciplina. Eso nos va a llevar a conocer, a informarnos, a ser más
lectores más asiduos para comprender cada una de las terminologías y hasta dónde es posible acordes científica y de diferente disciplina, la comprensión de cierta temática. Actualmente los textos científicos se ven muy abocados en la parte de los diarios, en la parte de las revistas, en la parte de las noticias, pero estos pierden mucha originalidad e incluso en algunos casos pierden el sentido porque quienes transforman los textos no son científicos y no tienen la calidad de preservar la parte más importante del texto. En definitiva, la divulgación de la ciencia tampoco constituye un discurso neutro, desinteresado, que el lector pueda leer de manera desprendida. Es algo que depende y necesariamente tiene que involucrarse en los términos propios de la ciencia que está leyendo para poder lograr una mayor comprensión del mismo. Para ello se necesita un lector que sea multidisciplinar, que pueda comprender la terminología propia de cada disciplina y que pueda llegar a hacer esa lectura analítica y esa lectura comprensiva de lo que el científico quiere transmitir. Por último, el último factor que debemos tener en cuenta en estos tiempos es leer en pantalla. Actualmente, con la inversión de las nuevas tecnologías, se nos ha presentado una migración de la lectura de medios físicos como el diario, la carta, a la parte virtual como los correos, las páginas web, los diarios web, lo que ha delimitado un gran reto para esta sociedad, pues ya que como este factor ha contribuido a los otros tres factores a permitir fácilmente el acceso a cualquier lectura a nivel nacional y mundial, global, pues también presenta o permite que exista diferentes actores que puedan llegar a transmitir su idea. No es lo mismo leer en la web, en un buscador de Google, a leer en una biblioteca donde se han pasado unos filtros, donde los autores pues tienen una intencionalidad y los textos están enfocados a un sentido. Leer en la web se puede leer la opinión de cualquier persona, se puede leer una gran cantidad de mentiras y este es uno de los primeros retos que tiene la lectura crítica en la pantalla, y es enseñarle al lector a discernir que muchos de los textos que aparecen allí son ficción, son mentiras o son simplemente la perspectiva del autor, sus creencias y su populismo. De ahí que se han arraigado bastante las ideas nazis, las ideas feminicistas, los machismos y demás corrientes que centran su posición en ideologías que solo tienen en cuenta un factor o una postura frente a las demás que existen. Entonces aquí lo importante es que el internet también genera necesidades intrínsecas de comprensión derivadas de las particularidades de los géneros comunicativos electrónicos no presenciales y sincrónicos. Además de que nos presenta una gran cantidad de información el internet, también nos lleva a que tengamos unas necesidades propias dependiendo del elemento electrónico que vayamos a utilizar. Ahorita nos podemos comunicar sincrónicamente por chat, por conferencias, por web conference, y estas generan unas necesidades propias de comunicación donde se cambian palabras, se gestualizan, se utilizan imágenes para describir sentimientos y demás acciones que conllevan a una mayor comprensión de cómo desarrollar el texto. Y no es lo mismo la interacción sincrónica, asincrónica, como por correos o estos, que esta ya demanda otra estructura diferente. El correo electrónico, la web o el chat constituyen así discursos totalmente nuevos, con rasgos originales en cada uno de los planos lingüísticos, mientras que los chats se han convertido en una interacción de lenguaje más llena de imágenes, de palabras cortadas, de expresiones propias. Los correos se han convertido en una estructura de transmisión de información formal. Esto lleva a que un lector electrónico requiere unos conocimientos y unas habilidades específicas diferentes de las que hemos manejado hasta ahora. Ya debemos trascender a la parte virtual, mirar cómo llevamos a la comprensión a ese lector electrónico a que primero discerna, aprenda a cuestionar si la fuente es segura, si la fuente es fiable, si es realmente lo que se dice ahí, y segundo, llega a una comprensión válida acorde al discurso que está utilizando.
Estos son los 4 factores que Coin nos da para lograr unos seres que sean comprensivamente, que sean lectores comprensivos en la actualidad. Agradezco su atención. Feliz tarde.